desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como cada mes iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca permanentemente todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa 490, después de casi 15 años de labor ininterrumpida, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Buscando un tema para tratar, se hizo casi obligatorio ese que es noticia desde hace unas semanas y que tiene que ver con la obtención por parte de los científicos del telescopio de horizontes de eventos de la primera imagen de un agujero negro que ha realizado la humanidad. Pero no voy a hablar sobre cómo se hizo esa detección. Ya lo hice en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Ciencia. Me quiero referir más a la historia de la idea de un agujero negro, cómo salió de la mente humana el concepto de un hoyo negro. Sin dudas, la idea de un agujero negro nos fascinó siempre a todos, ¿no? Sentimos como una emoción frente a lo desconocido. Se suma algo así como una sensación de peligro y abandono, porque si uno imagina por un momento un viaje al límite exterior de un agujero negro, es como si uno se acercara a un precipicio y contemplara la inmensidad de lo profundo. Por suerte, en el mundo real sabemos que nos encontramos a salvo, porque los agujeros negros más cercanos a la Tierra se encuentran, por suerte, a varios cientos de años luz de distancia. Así, experimentamos indirectamente esta oscura y celestial aventura hace, como les contaba, unos pocos días, cuando la gente del telescopio de horizonte de eventos pudo capturar esa imagen fantasmal de la silueta del primer agujero negro galáctico, el centro de Messier 87. Para cualquier astrofísico, el agujero negro es el objeto cósmico sobre el cual es más probable que se le pregunte. Y por una buena razón. Porque un agujero negro en realidad es algo muy raro. Como dijo Kip Thorne, es experto en agujeros negros y teórico del Caltech, consultor de películas como Contacto e Interestelar y ahora premio Nobel por la detección de las ondas gravitacionales con el observatorio LIGO. Dijo que los agujeros negros parecen estar más en los territorios de la ciencia ficción y la mitología antigua que en el universo real. Y fue esa sensación de lo extraño e irreal lo que hizo que la noción de agujero negro fuera rechazada durante décadas. Se dice que toda verdad pasa por tres estados. Primero es ridiculizada, después en segundo lugar recibe una violenta oposición y en tercer lugar se le acepta como evidente por sí misma. Bueno, el concepto de agujero negro experimentó completamente todas y cada una de estas fases. Es el agujero negro el que obligó tanto a astrónomos como a físicos a tomarse en serio el más notable logro de Albert Einstein, la relatividad general, que por algún tiempo estuvo en peligro de quedar en el olvido porque no era fácil
realizar un experimento para comprobarla. En esa época, pocas universidades en el mundo enseñaban relatividad general, en la creencia de que carecía de aplicaciones prácticas para los físicos. Los mejores y más brillantes centraban su atención en otros campos de la física, y después de un brote de entusiasmo en 1919, cuando la medición del famoso eclipse solar de ese año proporcionó una prueba triunfal de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, esa nueva perspectiva de los físicos acerca de la gravedad fue ignorada en gran medida. La idea de la gravedad de Isaac Newton funcionaba muy bien en nuestro mundo cotidiano de bajas velocidades y estrellas normales, así que ¿para qué preocuparse con los ajustes minúsculos que le hacía la relatividad general? ¿De qué servía? Las predicciones de Einstein hacen referencia a sutilezas minúsculas de la teoría newtoniana. Después de un tiempo, la teoría de la gravedad revisada por Einstein pareció no tener relevancia alguna. Para cuando él murió en 1955, la relatividad general se encontraba casi olvidada. Solo un puñado de físicos se especializaba en ese campo. Pero lo que realmente había hecho Einstein era generar una teoría que aventajaba por décadas a las de su tiempo. Las mediciones experimentales tenían que alcanzar su modelo de la gravedad, el cual había sido creado a partir del más puro pensamiento intuitivo. No fue sino hasta que los astrónomos dieron a conocer un sorpresivo y novedoso fenómeno en el universo, descubierto con tecnologías avanzadas, que los científicos dedicaron una segunda y más seria mirada a la visión de la gravedad de Einstein. Y fue en 1963 cuando los observadores identificaron lo que hoy se conoce como el primer cuásar, una remota galaxia joven que expulsaba desde su centro la energía de 1.000.000 de millones de estrellas como el Sol. 4 años después, mucho más cerca de casa, los observadores tropezaron con el primer púlsar, una fuente luminosa que giraba a gran velocidad y emitía periódicamente algo así como sonidos. Mientras tanto, sensores espaciales detectaron poderosas emisiones de rayos X y rayos gamma, difundiéndose constantemente desde diversos puntos de la esfera celeste, y ahí así todas estas señales novedosas y desconcertantes se dirigían siempre hacia objetos estelares colapsados, estrellas de neutrones y agujeros negros, cuya aplastante gravedad y vertiginosos giros los convertían en objetos extraordinarios. Con la detección de estos nuevos objetos, el universo adquirió un aspecto muy diferente al que estábamos acostumbrados. Se transformó en un cosmos a lo Einstein, lleno de fuentes de energías inimaginadas, solo comprensibles a la luz de la relatividad. Y lo que en el fondo descubrieron los astrofísicos y llegaron a apreciar fue la profunda apariencia estética de la relatividad general, en especial cuando se trata de agujeros negros. Subrahmanyan Chandrasekhar, el padre de la teoría de la formación estelar, dijo cuando recibió su premio Nobel de Física en 1983 que los agujeros negros son los más perfectos objetos macroscópicos que hay en el universo. Ofrecen todo lo que un físico anhela para un resultado teórico: simplicidad y belleza. En la actualidad, el campo de la relatividad general se maneja como una verdadera ciencia. Van de la mano la teoría y la observación. El agujero negro ya no es una rareza, sino un componente fundamental del universo. Casi toda galaxia
desarrollada por completo, parece tener en su centro un agujero negro supermasivo. En muchos casos, puede ser que la propia existencia de la galaxia dependa de él. Hoy, los telescopios están enfocándose alrededor del descomunal agujero que reside en el corazón de la nuestra, la Vía Láctea. Los observatorios de última tecnología y de novedoso diseño tecnológico han detectado los estruendos espaciotemporales, las ondas gravitacionales, emitidos cuando agujeros negros colisionan en algún lugar de nuestro vecindario galáctico, como lo hizo el observatorio LIGO. John Wheeler, el famoso físico, también dijo que comenzaremos a comprender qué tan simple es el universo cuando reconozcamos lo extraño que es. Pero llegar a ese conocimiento llevó más de 200 años, desde el precursor de la idea del agujero negro en la década de 1780, hasta la prueba de su presencia cósmica. La idea fue ignorada y hasta combatida. Los físicos admitieron la existencia del agujero negro solo después de que no les quedara otra opción. Si miramos a la distancia hoy, se nos hace difícil entender por qué entablaron semejante lucha, porque la idea de un agujero negro es, de hecho, bastante sencilla. Tiene una masa y tiene un giro. En cierto sentido es una entidad tan elemental como un electrón o un quark. Pero lo que confundió a los físicos, por tanto, fue su naturaleza básica, el que sea materia exprimida hasta lo impensado. Su batalla contra este concepto en realidad fue más filosófica que científica. Creían profundamente que la naturaleza no podía actuar de manera tan extraña. Para un puñado de físicos, en cambio, significó nadar contracorriente durante ese último medio siglo e impulsar la idea, loca o no. Vamos a relatar entonces la historia de esta idea, que en realidad comienza mucho antes de Newton. Se puede decir que todo comenzó en tiempos ancestrales, cuando los más inteligentes pensadores de esos tiempos, los olvidados Newton y Einstein de su época, se preguntaron por qué nuestros pies se mantienen firmes sobre el suelo. Hoy lo llamamos gravedad. Es una fuerza que damos por hecho, pero comprenderla en realidad llevó siglos. ¿Por qué las cosas son atraídas hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra? Hace más de 2000 años, Aristóteles y otros filósofos de la antigüedad tenían para esta pregunta una respuesta razonable. Nuestro planeta estaba justo en el centro del universo y por lo mismo todo caía hacia él de manera natural. Seres humanos, caballos, carruajes, cestos, todos eran impulsados a permanecer en esa posición primordial. Estábamos sólidamente pegados a la tierra firme. Era el estado natural de las cosas. Esa explicación tenía total sentido ante la experiencia cotidiana, y así fue hasta que otro revolucionario, Nicolás Copérnico, intervino y cambió dramáticamente y de una vez por todas el panorama cósmico. En 1543 este clérigo polaco se atrevió a conjeturar que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol con los demás planetas. Otros antiguos, como Aristarco de Samos en el siglo III antes de nuestra era, ya habían sugerido esta idea, pero no arraigó sino hasta que Copérnico presentó su teoría del universo heliocéntrico. Como resultado, tuvo que reexaminarse completamente la configuración que nos mantenía vinculados a nuestro planeta. La Tierra ya no se encontraba descansando en la matriz del universo, esperando serenamente a que los objetos se precipitaran hacia ella, sino que en lugar de eso se movía, y era el Sol
el que estaba en posición central. Esta nueva alineación motivó a algunas de las mentes más brillantes de Europa a replantearse las leyes de la gravedad y el mecanismo detrás del movimiento planetario. Recién en 1687 fue Isaac Newton el que planteó un conjunto de leyes mucho más rigurosas, tanto para la gravedad como para el movimiento planetario. Ese fue el año en que publicó lo que hoy conocemos como sus Principia. En ese tiempo, Newton tenía 44 años, pero su teoría acerca de la gravedad se había estado gestando en su mente desde mucho antes. Comenzó en 1665, durante el periodo de restauración del rey Carlos II, cuando la peste negra se había extendido una vez más, y para evitar el contagio, Newton abandonó sus estudios en la Universidad de Cambridge y se retiró a la casa de su infancia en una aldea al este de Nottingham. Posiblemente fue allí en donde se dice que vio caer en su jardín la famosa y legendaria manzana, que lo inspiró para reflexionar sobre la tendencia de los cuerpos a precipitarse hacia la Tierra con cierta aceleración. Se preguntó si la misma fuerza que actúa sobre la manzana afecta también a la Luna. Un genio de las matemáticas, en gran medida autodidacta, observó que la Luna siempre parecía estar cayendo hacia la Tierra siguiendo una curva por efecto de su tirón, ¿no? De un tirón terrestre que disminuye hacia el exterior en una proporción cercana al cuadrado de la distancia. Es decir, si se duplica la distancia entre dos objetos, la fuerza entre ellos disminuye un cuarto de su valor original. Matemáticamente esto significa que una fuerza está repartiéndose equitativamente en todas direcciones. Pero estas intuiciones de Newton no eran perfectas, así que las dejó de lado por muchos años. En realidad su interés por la gravedad no volvió a aparecer hasta la década de los 1670, cuando Robert Hooke, el encargado de los experimentos para la Royal Society de Gran Bretaña, desarrolló una atractiva serie de conjeturas para explicar la gravedad. Todos los cuerpos celestes tienen una fuerza gravitacional dirigida hacia sus centros. Pueden atraer a otros cuerpos y la atracción es más fuerte cuanto más cerca esté un cuerpo de otro. Hooke tenía un conjunto de leyes generales, pero sin ecuaciones. Lo que no pudo deducir fue si el movimiento planetario se daba necesariamente en forma de círculo, elipse o alguna otra línea curva compleja. Fue durante el invierno entre 1679 y 1680, motivado por un intercambio epistolar con Hooke acerca del tema, cuando Newton revivió y retomó el problema que se había planteado en su juventud. Sin embargo, al principio mantuvo para sí sus revolucionarios resultados. Newton valoraba mucho su privacidad y desconfiaba de su celoso rival Hooke. Newton siempre estuvo temeroso de exponer su trabajo ante la crítica. Tenemos que agradecerle a otro grande, a Edmund Halley, por los Principia de Newton. Al visitarlo en 1684, Halley le preguntó al ilustre físico cómo podía moverse un planeta conforme a una ley del inverso del cuadrado. Y confiado, Newton replicó: se mueve con una elipse, señalando que él había trabajado en ello desde hacía varios años. Desde ese momento, Halley fue el mayor defensor de Newton. Su constante impulso y apoyo económico finalmente dieron a este la energía necesaria para escribir su obra maestra sobre la gravedad. Y una vez entregado a esto, Newton nunca se detuvo. Cuentan que con frecuencia hasta se olvidaba de comer y dormir si se encontraba trabajando en algo que lo apasionaba, y Halley le desató
de nuevo ese arrebato intelectual. Newton abandonó rápidamente sus demás proyectos para completar su trabajo sobre la gravedad. Armado con mediciones de la Tierra más precisas, finalmente fue capaz de probar que una ley del inverso del cuadrado explicaba la atracción de la Luna hacia la Tierra y que una fuerza tal conduce directamente a los cómo que ya había planteado Kepler en 1609. Kepler concluyó, a partir de sus mediciones, que los planetas seguían órbitas elípticas, pero no supo el porqué. Y décadas después, fue Newton el que demostró con sus matemáticas que dichas órbitas eran consecuencia natural de la ley de la gravedad. Desde esquinas opuestas, observación y teoría se encontraron y empezaron a caminar juntas. Casi 2 años tardó Newton en terminar sus Principia. Animado por sus exitosos cálculos iniciales, trabajó con sus nuevas normas en más y más casos y en consecuencia antiguos problemas de astronomía parecían disolverse. La gravedad podía explicar las mareas y la precesión de la Tierra debido al tirón de la Luna y el Sol sobre la esfera terrestre, también las trayectorias de los cometas. Newton declaraba que la gravedad era una fuerza fundamental y universal de la naturaleza, y este concepto de universal fue clave. Lo mismo que provoca que una manzana caiga en el suelo, mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. La clave es que es, repito, una fuerza universal. Cielos y tierra operaban ahora bajo un conjunto de leyes de la física. La gravedad, la atracción de un cuerpo hacia otro, actúa de manera similar en todos los niveles del cosmos, tanto en la Tierra y dentro del sistema solar, como entre las estrellas, galaxias y cúmulos galácticos. Era la ley, pero se desconocía el mecanismo físico. ¿Los cuerpos radiaban algo que los atraía el uno hacia el otro? ¿Cómo trabajaba la gravedad? Newton declaró que no había sido capaz de deducir, a partir de los fenómenos, la causa de estas propiedades de la gravedad, y dijo que él no inventaba hipótesis. Luego de estudiar de forma minuciosa los datos históricos, Halley pensó que un cometa que se había visto en 1682 tenía mucho en común con cometas observados previamente en 1531 y 1607. Sus órbitas tenían las mismas características, iban alrededor del Sol en sentido contrario al de los planetas y aparecían cada 75 o 76 años. Al calcular la órbita del cometa con base en las leyes de Newton, predijo en 1705 que regresaría en 1758. Y así fue, justo a tiempo, 16 años después de la muerte de Halley y 31 después de la de Newton. Deslumbró a los críticos de Newton, callándolos de inmediato para siempre. ¿Quién puede rebatir una teoría capaz de predecir correctamente el comportamiento del sistema solar y con más de medio siglo de anticipación? Ese fue el momento en que, a pesar de faltarle un mecanismo, la ley de la gravedad de Newton finalmente triunfó y tal vez el legado más importante les demostró a los futuros científicos que el universo era cognoscible y que podíamos deducir sus leyes. Muchos astrónomos comenzaron a pasar largas horas pegados a su escritorio usando las reglas matemáticas de Newton para descifrar los movimientos planetarios y predecir las mareas, y de igual forma las estrellas se volvieron objetos idóneos para poner a prueba las leyes de la gravedad. Y fue durante ese empeño estelar que emergió un precursor del agujero negro. John Michell, un científico inglés, aplicó las leyes de Newton al caso más extremo
imaginable. Michel estaba justo en el momento más importante de una maravillosa era de descubrimientos científicos y todo le interesaba. Era geólogo, astrónomo, matemático y teórico, que con frecuencia se codeaba con los grandes de la Royal Society de Londres, y decían de él que era el más ingenioso de todos los filósofos naturalistas del siglo XVIII. Por ejemplo, registró desde un principio que los estratos terrestres podían plegarse, doblarse o elevarse o descender de su nivel. En realidad, si en la actualidad aún se recuerda a Michel, es por su planteamiento en 1760 acerca de que los terremotos se propagan a lo largo de la corteza terrestre como ondas elásticas. Por eso ganó el distintivo de el padre de la sismología moderna. Luego de analizar y comparar profundamente varios registros del gran temblor que destruyó Lisboa en 1755, Michel fue capaz de calcular el momento, el lugar y la profundidad del epicentro, el cual se encontraba hacia el oeste en el Océano Atlántico. Y también diseñó un delicado instrumento capaz de medir la constante gravitacional de las ecuaciones de Newton, que permitieron, en esencia, pesar la Tierra. Murió antes de poder ponerlo a prueba, pero posteriormente su amigo Cavendish consiguió su balanza de torsión y tras hacerle algunos ajustes midió con ella la masa de nuestro planeta. En realidad se había dedicado de lleno a la iglesia, pero su curiosidad científica nunca lo abandonó. Tenía olfato para las cosas interesantes y estaba dispuesto a llamar la atención con especulaciones, pero siempre con base en sus conocimientos matemáticos de primer nivel. Por entonces, una de sus conjeturas más intrigantes, cuando Gran Bretaña se estaba recuperando de la guerra con sus colonias en América, fue imaginar eso que hoy llamamos agujero negro. Esta idea se desarrolló a partir de una temprana predicción que Michel había hecho. En el siglo XVIII los astrónomos veían cada vez más estrellas dobles mientras recorrían el cosmos con sus telescopios, que eran progresivamente mejores. El sentido común de aquel entonces declaró que en realidad esas estrellas se encontraban a distintas distancias de la Tierra, estrechamente alineadas en el firmamento por mera casualidad, y era una ilusión que estuvieran conectadas de alguna forma. Michel argumentó que para formar casi todos esos pares de estrellas debían estar vinculadas gravitacionalmente entre sí. Estaba sugiriendo que las estrellas podían existir por pares, una noción que era novedosa para los astrónomos de esa época, y en un artículo publicado en 1767 dedujo la alta probabilidad de que, dado un grupo de estrellas, las estrellas gemelas estuvieran físicamente cerca por muchos millones de kilómetros a una. Al hacer esos cálculos fue el primero en sumar la estadística al repertorio de herramientas matemáticas de la astronomía. Podría decirse que fue para la astronomía estelar la contribución más perceptiva e innovadora del siglo XVIII. Michel reconoció que las estrellas dobles podían ser bastante útiles para conocer muchas cosas sobre las propiedades de las estrellas. Qué tan brillantes son, cuánto pesan, cuán grande es su circunferencia. Él sospechaba que las había más brillantes y más opacas que nuestro Sol, y aventuró que una estrella blanca era más brillante que una roja. Así, dos estrellas que orbitaban junto a otra eran el laboratorio perfecto para poner a prueba sus ideas y conseguir respuestas. Pero casi todos los astrónomos de esos días estaban lejos de preocuparse por estas cuestiones. William Herschel, su amigo, era
la extraña excepción a esa regla. Con frecuencia cambiaba de enfoque, alejándose del trabajo astronómico convencional. Y luego de una docena de años de escritos de Mitchell acerca de las estrellas dobles, Herschel comenzó a monitorearlas y catalogarlas. Gracias a las observaciones de Herschel, Mitchell amplió sus ideas acerca de las estrellas dobles en un artículo publicado en 1784, y fue en ese trabajo en el que se insinuó la posibilidad del agujero negro, o al menos una versión primitiva y newtoniana de él. La técnica radical de Mitchell para estudiar las estrellas contemplaba la velocidad de la luz. Hizo notar lo siguiente: si los astrónomos monitoreaban de cerca el par de estrellas en un sistema binario moviéndose alrededor una de otra, podrían calcular sus masas. Era la aplicación más fundamental de las leyes de la gravedad de Newton. Si se pudiera medir la amplitud de la órbita y el tiempo que llevaba a las estrellas a orbitar entre ellas, se podría dar una estimación de sus masas. Y si el tirón gravitacional de cada una afectaba el movimiento de la otra, sugirió Mitchell, ese tirón también afectaría a la luz. Era una época en la cual se asumía que la luz estaba compuesta por corpúsculos. Además, cuanto más masiva fuera la estrella, más curvaría la trayectoria de las partículas de luz y disminuiría su velocidad. Y es aquí donde surge la posibilidad de agujero negro. Mitchell llevó su idea al límite y calculó cuándo sería tan grande la masa de una estrella que la luz volvería hacia ella como resultado de su propia fuerza de gravedad. Sin un corpúsculo radiante que escape de ella, la estrella sería invisible para siempre, como un pequeño punto oscuro en el cielo, y según los cálculos de Mitchell, esa transformación podría darse cuando la estrella fuera 500 veces más grande que el Sol e igualmente densa. En nuestro sistema solar, una estrella así se extendería hasta la órbita de Marte. Fue Laplace quien desarrolló 3 años después una rigurosa prueba matemática para demostrar este precipitado enunciado. La estimación de Laplace del diámetro de la estrella oscura fue diferente al de Mitchell porque asumió mayor densidad para los cuerpos solares. Pero, ¿tiene algún sentido predecir la existencia de estrellas que jamás van a poder ser vistas? Laplace quizá tuvo segundos pensamientos cuando comenzó a ver a la luz como ondas y no como corpúsculos, pero no siguió interesado en el tema y lo abandonó. Pero Mitchell avanzó más y sugirió una manera más inteligente de ver esas estrellas invisibles. Si una de ellas gira en torno a una estrella luminosa, señaló, sería notable su efecto gravitacional sobre los movimientos de esta. En otras palabras, la estrella brillante parecería balancearse hacia adelante y hacia atrás a lo largo del tiempo debido a los tirones de las estrellas oscuras. Es una de las múltiples vías que tienen los astrónomos actuales para rastrear agujeros negros. Así, podríamos decir que fue todo un adelantado a su tiempo. Pero tanto Mitchell como Laplace estaban trabajando con una inadecuada ley de la gravedad y una equivocada teoría de la luz. Aún no sabían que la luz nunca disminuye su velocidad cuando está en el vacío. Probar la existencia de estas estrellas oscuras requería teorías más avanzadas para la luz, la gravedad y la materia. El concepto moderno de agujero negro, un verdadero hoyo en el espacio-tiempo, en vez de solo una gran mole de materia estelar oscura, no se daría en casi un siglo. Esperó a la aparición en escena del filósofo naturalista más ingenioso del siglo XX, Albert Einstein. A finales del siglo XIX, los físicos podían señalar con orgullo dos logros mayores: la mecánica clásica de Newton, que había sido establecida 2 siglos antes, y las ecuaciones del electromagnetismo del teórico escocés James Clerk Maxwell.
para la física, cada ecuación era la más grande de su tiempo. Maxwell fue el que descubrió el vínculo entre la luz y el conocido fenómeno de la electricidad y el magnetismo. Predijo la existencia de ondas electromagnéticas cuya velocidad es tan cercana a la de la luz. Con sus ecuaciones, Maxwell reveló una nueva y fundamental constante de la naturaleza, la velocidad de la luz. Experimento tras experimento, las ecuaciones de Newton y Maxwell produjeron predicciones sumamente precisas, así que era sencillo pensar que poco quedaba por hacer en torno a esos temas, pero no lograban entender ni algunas curiosidades de la velocidad de la luz, ni el medio en el que se propagaba, al que llamaban éter. Pero para un curioso estudiante de física alemán de la década de 1890, algo no estaba del todo bien con estas leyes. Sus sospechas implicaban muchas complejidades, como cuál era la verdadera naturaleza del éter que supuestamente llenaba el espacio, y cómo hacía la luz para viajar a través de él. Lo que a este joven Albert Einstein le perturbaba era que estos dos grandes planteamientos de la física no parecían compartir las mismas reglas para el espacio y el tiempo. Einstein estaba seguro de que la teoría predominante unificadora de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, la electrodinámica, no era correcta y podría ser presentada de modo más sencillo. Anhelaba lograr entre ambas una total compatibilidad, y no fue una decisión repentina. La raíz de su desafío se remontaba a su adolescencia. Einstein recordaba haberse concentrado en una idea peculiar. ¿Qué podría ver un hombre si lograra avanzar a la par de un haz de luz? ¿Observaría una onda electromagnética congelada en el lugar? Parece que algo así no existe, recordaba haber pensado a los 16 años. Según Newton, uno podría alcanzar la luz, pero de la perspectiva de Maxwell eso no era tan evidente. Los experimentos para medir la velocidad de la luz en el éter sugerían que no podía ser alcanzada. Después de pasar años reflexionando de tanto en tanto sobre este tema, Einstein por fin llegó a una conclusión. No fueron necesarios grandes saltos teóricos para arribar a su respuesta. Su histórico artículo de 1905, que hoy conocemos como relatividad especial, es realmente exquisito por su simplicidad. Todas sus hipótesis se basan en una física accesible para cualquiera en el siglo XIX o comienzos del siglo XX. De hecho, esas mismas preocupaciones impulsaron a otros, pero a todos les faltaba esa dosis de irreverencia, y la genial y peculiar idea de Einstein fue una completamente nueva concepción del tiempo y el espacio. Con esta pequeña modificación, todo encajó en su lugar. El desacuerdo entre Newton y Maxwell se desvaneció. La relatividad especial propuso que todas las leyes de la física, tanto para los procesos mecánicos como para los electromagnéticos, son iguales para dos marcos referenciales, uno en reposo, el otro en movimiento a velocidad constante. Eso implicaba que el comportamiento de un rayo de luz con una velocidad de casi 300.000 km por segundo fuera el mismo en cada lugar. ¿Por qué? Si las leyes de la física deben mantenerse en ambos lados, la velocidad de la luz tiene que ser idéntica en todas partes. Introduciremos otro postulado, dijo. La luz se propaga en el vacío con una velocidad c, independiente del estado del movimiento del cuerpo emisor. Eso parecía una suposición razonable hasta que se hace una comparación drástica. Los efectos de la afirmación de Einstein no pueden observarse en realidad, a menos que las velocidades sean cercanas a la de la luz. Consideremos una nave espacial que se aleja constantemente de la Tierra justo por debajo de la velocidad de la luz.
El sentido común puede hacernos pensar que los astronautas podrían estar viajando tan rápido como cualquier rayo de luz al cruzar por la Tierra, e incluso podrían tener una oportunidad para adelantar a la luz, si fueran un poco más rápido, como consideró Einstein alguna vez. Los astronautas de esa nave espacial aún estarían midiendo la velocidad del haz de luz de casi 300.000 km por segundo, justo como lo haríamos quienes estamos en la Tierra. La situación parece extraña, pero solo porque nos estorban nuestras nociones comunes acerca del tiempo y el espacio. En nuestra vida cotidiana, pensamos como lo hicieron Newton y los antiguos filósofos previos a él. El espacio es una caja vacía, invariable e inmóvil. La aparente paradoja de los astronautas se resuelve al considerar que el tiempo no es absoluto, sino que es relativo. El mismo concepto de velocidad implica hacer un seguimiento del tiempo, pero astronautas y terrícolas no compartimos el mismo patrón. Esa es la genialidad de Einstein, descubrir que el reloj universal de Newton era falso. Como nada puede viajar más rápido en el vacío que la velocidad de la luz, dos observadores en distintos marcos de referencia no pueden ponerse de acuerdo en la hora. La finita velocidad de la luz les impide sincronizar simultáneamente sus relojes, y Einstein descubrió que los espectadores, separados por distancia y movimiento, no pueden ponerse de acuerdo acerca de cuándo están sucediendo los eventos en el universo. Además, masa, longitud y tiempo son ajustables según el marco de referencia de cada uno. El espacio se reduce y el tiempo se frena cuando dos observadores están acelerando uniformemente para acercarse o alejarse. Según el marco referencial, el espacio y el tiempo para cada uno son diferentes. Lo único en que nosotros, los terrícolas y los astronautas, estaremos de acuerdo es en la velocidad de la luz en el vacío. Esa es la única constante universal. Con el tiempo absoluto destruido, tampoco hay necesidad de un espacio absoluto. Siendo este el caso, escribió Einstein, el éter se vuelve superfluo, y armados con este novedoso punto de vista, dijo, los físicos ya no necesitan de un espacio absolutamente estacionario y con propiedades especiales. En algún momento, el éter proveyó a los físicos de un marco referencial único, determinó un estado de reposo absoluto, pero Einstein reveló que esta sustancia etérea había sido pura ficción. Y Minkowski, su antiguo maestro, reconoció que podía integrar la relatividad especial en un modelo matemático y demostró que en esencia Einstein estaba haciendo del tiempo una cuarta dimensión. Espacio y tiempo se juntan en una sola entidad conocida como espacio-tiempo. Einstein también reconoció por primera vez que la fuerza que sentimos durante una aceleración uniforme y la que sentimos al estar bajo los efectos de la gravedad son una y la misma. En la jerga de los físicos, gravedad y aceleración constante son equivalentes. No hay diferencia entre ser atraídos hacia la Tierra por la gravedad o ser impulsados hacia atrás cuando su carro acelera. También razonó que si observamos a alguien lanzar una pelota hacia afuera de un elevador acelerado en el espacio mientras el elevador se eleva, la trayectoria de la bola aparecerá ante nosotros y todos afuera como una curva en descenso. Así que un rayo de luz se comportará de la misma forma. Como la aceleración y la gravedad tienen efectos idénticos, Einstein cayó en cuenta de que la luz también debería verse afectada por la gravedad, siendo atraída, o arqueada, mejor dicho, al pasar por un cuerpo gravitatorio masivo como el Sol. La materia cercana vuelve curva la trayectoria de la luz. Guiado por esta intuición, a partir de 1911 Einstein intensificó su dedicación a la investigación de estas ideas y en ese entonces comenzaba a demostrarse la posible dilatación del tiempo de los relojes en un campo gravitacional.
Así fue armando su teoría de la relatividad general. Por lo general, visualizamos la gravedad como una fuerza, algo que nos empuja, nos jala. Pero Einstein introdujo una nueva visión, no como una fuerza, sino como respuesta inherente a las curvaturas del espacio-tiempo. Desde este punto de vista, los objetos que parecen estar controlados por una fuerza en realidad solo siguen las trayectorias curvas que les preceden. La luz, al doblarse, sigue los giros y vueltas del camino del espacio-tiempo. Desde la perspectiva de Einstein, el espacio no es una enorme y vacía extensión, sino una superficie ilimitada, como hecha de goma elástica, una entidad física en sí. De esta forma, esta superficie puede manipularse de diversas maneras, estirarse, comprimirse, enderezarse, doblarse, incluso puede cortarse en ciertas zonas. Y las estrellas son objetos masivos incrustados en el espacio-tiempo elástico. Entre más masa tenga un objeto, más profunda será esa hendidura. En consecuencia, los planetas circulan alrededor del Sol no porque estén sujetos a cadenas invisibles, como Newton supuso, sino porque están simplemente atrapados en el hueco natural ahondado por la estrella. Como solía decir el físico John Wheeler, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Einstein no anuló totalmente la ley de la gravedad de Newton. Newton nos llevó correctamente a la Luna de ida y vuelta y a explorar los planetas del sistema solar, pues la gravedad es la más débil de las fuerzas presentes en nuestra vida cotidiana. En ese entorno, las ecuaciones de Newton fácilmente pueden hacer frente a la gravedad. Lo que hizo Einstein fue extender la ley de la gravedad hacia los dominios antes inaccesibles, situaciones en el que el tirón gravitatorio es tan fuerte que hace que la materia caiga precipitadamente a una velocidad cercana a la de la luz. Al llegar a ese punto, las leyes de Newton se estropean por completo. A la relatividad general se le requiere cuando hay objetos con una gran masa, en el mundo de las estrellas, las galaxias y el universo en general, en donde la gravedad reina. Y Einstein ofreció una respuesta para la pregunta que Newton consideró incontestable. Hay un mecanismo para los efectos de la gravedad. Cada objeto está simplemente siguiendo las deformaciones de otras masas que han producido en el espacio-tiempo. Para resolver estas ecuaciones se seguía un camino bastante complejo. Eran 10 ecuaciones y Einstein usaba simplificaciones para sus cálculos, pero por suerte el astrónomo alemán Karl Schwarzschild consiguió resolver totalmente las ecuaciones de la relatividad general. Fue este notable logro que sorprendió y deleitó a Einstein a un tiempo el punto de partida de la larga marcha hasta nuestro moderno concepto de agujero negro. Schwarzschild hizo lo que cualquier buen matemático hace, un modelo que haga más sencilla la matemática del problema. Por un lado, utilizó coordenadas esféricas para simplificar el mapeo del campo gravitacional alrededor de una masa esférica, por ejemplo, una estrella, con consecuencias sorprendentes. Imaginemos, por ejemplo, qué sucede si toda la masa de una estrella, pongamos el Sol, es exprimida hasta quedar reducida a un tamaño muy pequeño. Al hacer esto, Schwarzschild descubrió que en torno al hipotético punto surgía de pronto una zona espacial esférica de la que nada podía escapar, ni una señal, ni un rayo de luz, ni una pizca de materia. En su tiempo se le llamó esfera de Schwarzschild, hoy la llamamos horizonte de sucesos o de eventos. Nada adentro de sus límites puede observarse desde el exterior. Más que una hendidura, en este caso, el espacio-tiempo se vuelve
un pozo sin fondo. La luz y la materia pueden penetrarlo, pero nunca logran salir. Es su punto sin retorno. La luz y la materia son aplastadas hasta llegar a un punto teórico al cual llamamos singularidad, cuyas condiciones son volumen cero y densidad infinita. Y aquí las leyes ordinarias de la física se quiebran por completo. La mayoría de los relativistas de esa época no pensaban seriamente que el espacio-tiempo estuviera siendo deformado de manera significativa alrededor de la singularidad de Schwarzschild. Se dieron cuenta de que el componente espacial podría estar levemente inclinado, que el tiempo podía estar un poco fuera de ritmo, pero nadie imaginaba que la solución de Schwarzschild pudiera representar un espacio verdaderamente diferente, completamente distinto al de Newton. Esto requeriría de nuevos conocimientos matemáticos, los cuales hicieron su aparición en la década de 1960. Los relativistas necesitaban la habilidad para mapear toda la región del espacio-tiempo en torno a la singularidad, una gran empresa que requería múltiples cálculos imposibles de realizar para los físicos de las décadas de 1910 y 1920. La moderna visión de agujero negro como un hoyo en el espacio-tiempo todavía no había sido imaginada. ¿Y qué tan grande era esa región? Bueno, depende de su masa. Si nuestro Sol, que tiene un diámetro de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros, fuera comprimido hasta llegar a un punto, entonces la región a partir de la cual nada puede escapar sería de 6 kilómetros de ancho. Pero la Tierra, colocada a unos 150 millones de kilómetros de distancia, no se vería afectada. De hecho, si el Sol tuviera ese tamaño, todos los planetas seguirían moviéndose a su alrededor, como lo han hecho por unos 4.500 millones de años. Aunque la masa del Sol esté más condensada, ejerce sobre nosotros el mismo tirón gravitatorio, solo estaría más apretada y el tirón gravitacional de la esfera se elevaría. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de masa es mayor, como las de 10 soles exprimidos hasta llegar a un punto? Bueno, en ese caso, la zona se estiraría a lo ancho de casi 60 kilómetros. Las ecuaciones que esa zona, hoy conocida como el horizonte de sucesos, se expande más y más conforme a la masa atrapada en su interior. Einstein no gastó demasiada energía preocupándose por estas singularidades. Pensó que la novedosa entidad de Schwarzschild era solo un signo de que la relatividad general estaba incompleta, que tan riesgoso resultado desaparecería una vez que él formulara una teoría unificadora de la relatividad y el electromagnetismo, una empresa a la cual se dedicó sin éxito por el resto de su vida. Muchos vieron la esfera de Schwarzschild como algo que había surgido a consecuencia de las coordenadas usadas, pero que carecía de un significado para la física. A la vuelta vamos a hablar cómo es que estos objetos que fueron teóricos surgidos de la mente de Mitchell y otros se han convertido en fenómenos observables en la actualidad. That's one small step for man,